Mi primer pregunta es cómo está viendo la evolución del derecho medioambiental y preguntarle también, en la medida en que usted nos pueda contestar, por qué a la fecha no tenemos identificados responsables por las quemas en el delta del Paraná, fundamentalmente perjudicando a este ecosistema. Teniendo en cuenta que nosotros comprendemos o entendemos que si se cruzara con geolocalización los datos de catastro con la situación de las quemas, se podría llegar a que existan responsables, porque la verdad es que no alcanzan los recursos del Estado si no identificamos quiénes son los responsables y de la magnitud de este desastre del ecosistema que se está generando. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿qué opinión le merece en general la media sanción de la reforma judicial que hemos sancionado oportunamente en la Cámara de Senadores de la Nación, y concretamente la creación de una secretaría especializada en materia de medio ambiente en el ámbito de la Justicia Federal de la ciudad de Rosario? Y por último, ¿qué opina respecto de las reglas de actuación que se introdujeron en el ámbito de esta media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación en cuanto a la reorganización de la Justicia Federal, que por supuesto es un primer paso hacia una reforma de la justicia? Entendemos que aquí no se agota la reforma judicial, y coincidir en cuanto a que hay que avanzar en el proyecto de la ciudad judicial. Yo tengo constancias, me consta, porque me he reunido permanentemente institucionalmente con la Cámara de la Ciudad de Rosario, y sé que están trabajando desde hace mucho tiempo por llevar adelante este proyecto que es tan importante porque dotaría de una mejor infraestructura al funcionamiento de la justicia federal. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Buenos días, señora Senadora. Es un gusto para mí conocerla. Ciertamente, yo estoy a cargo originalmente de la causa iniciada por la Asociación Cuenca del Plata y otra asociación más en conjunto, donde el 1 de julio, con la mayor celeridad, el 22 de junio había ingresado la causa, se le corrió vista a la Fiscalía, que se tomó los 5 días que tiene para contestar la vista, y el 1 de julio ya decreté una diversidad de medidas tendientes a terminar, si se puede terminar, con este flagelo de los incendios y de las agresiones al ecosistema. Todas estas medidas están en marcha, no tienen un efecto instantáneo. Tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir porque están bajo mi jurisdicción tanto esa causa como la causa penal, y trataré de no incurrir en ninguna causal de prejuzgamiento. En estos días se han llevado a cabo determinados operativos que tienen que ver con la detección de violaciones a la medida cautelar dentro del sector de humedales, para ser más concretos, en el kilómetro 13, en el islote Wilson, ya unos días anteriores, en el kilómetro 43. En todos los casos se han tomado medidas, se ha ordenado el retiro de toda la maquinaria que existe en el lugar para evitar que se vuelvan a cometer este tipo de hechos, porque en los dos casos los propietarios fueron encontrados de alguna manera agrediendo el ambiente, haciendo nuevos terraplenes o modificando los existentes. ¿Por qué no se decretó el secuestro directamente? Porque la verdad es que los profesionales que intervienen en la causa todavía no habían notificado a esas partes, a los propietarios de los campos, o a los tenedores de los campos, porque ya vamos a ver que uno no es propietario. La medida cautelar que yo oportunamente decreté
Entonces, vamos haciéndolo de forma tal de garantizar los derechos de todas las partes, incluso de estas personas que, para mi gusto, están agrediendo el medio ambiente y no pueden, en principio, no tener conocimiento, porque ha sido ampliamente publicitada, la prohibición que existe de hacer terraplenes, endicamientos o cualquier obra humana que lo altere. De todas maneras, está en curso de cumplimiento el retiro de esas máquinas y si no se retiran, por supuesto, que habrán de ser secuestradas. A ver, el tema de las quemas es multicausal. No podemos simplemente quedarnos con los incendios, que yo estoy de acuerdo en todos los casos, son o intencionales o por lo menos imprudenciales. El problema es que aparte tenemos un problema de un río que está demasiado bajo, por lo tanto las barreras naturales que tienen las islas para ir evitando la propagación son inexistentes. Tenemos muchos canales que están colmatados. Esa colmatación impide el acceso de agua para que sirva de una barrera natural a la propagación de los fuegos. Los vientos en la zona es una zona muy llana, cuando corren son de bastante intensidad, lo que hace que fácilmente se active el fuego. Ayer, domingo, estaba mirando el sistema satelital y me daba cuenta que se habían apagado en principio todos los focos ígneos que teníamos, no solo frente a Rosario, sino hasta Formosa no había un solo foco ígneo. A las 3 de la tarde volví a mirar el mapa y ya se habían reavivado 2 focos que estaban activos antes de la lluvia yendo hacia Victoria a la izquierda de la ruta 174. Y a su vez se había reactivado un foco que está en una isla después de Puerto San Martín, al lado de la costa santafesina. Es muy difícil mantener esto. La prefectura, que es la fuerza con la que más nos apoyamos, porque es la que tiene más elementos. Gendarmería en realidad tiene pocos elementos para actuar en el territorio. Ayer domingo lo estuvo haciendo en el islote Wilson, pero más allá de esto, no tiene todos los elementos que tiene prefectura. Está patrullando permanentemente para hacer la detección temprana y, de alguna manera, sofocar este tipo de incendio. No siempre es fácil, los vientos nos juegan una mala pasada y pese a la actividad enorme de los brigadistas, de los bomberos de Victoria, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no alcanza, nos están faltando lluvia. Dios nos ha bendecido en estos últimos días con algunas lluvias intensas, pero no suficientes para poner fin a todos estos focos. Entonces, acá hay un trabajo que tienen que hacer la fuerza de seguridad, de estar alerta en forma permanente, los brigadistas y los bomberos, de ir a sofocar esos focos ígneos, el juez de disponer todas aquellas medidas y herramientas que estos organismos del Estado Nacional necesiten para cumplir su función. Pero también necesitamos tener una mayor presencia del Estado dentro de los humedales, porque caso contrario, nunca vamos a estar en tiempo oportuno, sobre todo teniendo que es un terreno muy difícil de transitar por su específica geografía. Hay mucho material combustible, son pajonales de 2 metros y más de alto que se van acumulando secos y cualquier chispa que se enciende, sea en forma voluntaria, que las hay, como en forma involuntaria, en forma imprudencial, va a generar un incendio de magnitud por efecto del viento y por falta de humedad. Por otro lado, hace muchos años la Argentina adhirió al convenio de Ramsar, una ciudad iraní, en la que hablaba de la cooperación de los estados, nos estamos refiriendo a los estados, a los países,
para proteger a los humedales. Sin embargo, esto no parece estar funcionando porque tenemos una multiplicidad de represas en todo el curso del río Paraná que nos está jugando en contra porque el agua no llega donde tiene que llegar. Esa biodiversidad que los estados deberían garantizar no está garantizada por inacción de otras naciones que están arriba de la Argentina y que manejan las compuertas. Necesitamos agua en el río y a su vez necesitamos agua, por supuesto, de lluvia que nos permita mantener la humedad, pero también necesitamos un trabajo del Estado para evitar la colmatación de los canales y para evitar las agresiones de quienes se toman la atribución de indicar o de hacer terraplenes con el solo objeto de obtener ganancias de carácter económico. Yo no sé si las islas están preparadas para la ganadería intensiva. Lo que yo sé es que las islas no deben ser modificadas y cualquier modificación debe ajustarse a los parámetros de la ley 25675, o sea, cumplir con los requisitos mínimos, y eso implica los estudios de carácter ambiental que, por supuesto, en este caso no se han hecho. Pasando a la otra causa, acá es más compleja la situación porque deberé explicar un par de cosas. La causa penal en realidad no está bajo mi jurisdicción, es cierto, pero no está siendo tramitada por el juzgado, está siendo tramitada por el señor fiscal de la ciudad de Victoria porque así lo impone el artículo 196 del Código de Procedimientos Penal de la Nación. Se trata de una causa de autores ignorados. En ningún caso se logró aprender a persona alguna en momento de aprestarse o de estar cometiendo el hecho específico de incendio. Las bases de datos a que refiere la señora senadora, que son las de Catastro, se han pedido todos los elementos, se han determinado todas las personas que presuntamente tienen alguna vinculación con los inmuebles, porque, a ver, Catastro no nos da propiedad, no nos da titularidad, lo que nos da es las inscripciones que Catastro tiene y que suelen ser muy cercanas a los datos que están en el registro de la propiedad inmueble, que es lo que nos daría una titularidad. De todos modos, hay islas donde hay terceros que están ocupando esas islas que pertenecen, por ejemplo, a la ciudad de Rosario. Hay una isla muy emblemática sobre la que estamos trabajando en este momento en la causa ambiental, donde un empresario se apropió del lugar, ha hecho terraplenes de grandes dimensiones. Bueno, eso está todo dentro de la discusión de la causa ambiental. Pero digamos, no siempre son los propietarios los responsables de estos incendios. De hecho, usted hablaba de que en la causa penal hubo un sobreseído. Es cierto, hubo un sobreseído que es un señor Neumann, que tiene campos en la zona baja, no en las islas, sino en la zona baja de un lugar que se llama La Jaula, que está acá cerca de la localidad de Diamante, entre Diamante y Paraná. Hay un error al otorgar los datos de geolocalización. El fiscal lo hizo sobre un inmueble que no era el que había determinado, o sea, la latitud era 32 y en realidad el inmueble era 31, una cosa así. Pero por lo demás, el señor vino en 2 oportunidades, prestó indagatoria, pidió ampliación indagatoria y acreditó en forma fehaciente, primero, que en su inmueble jamás hubo ningún tipo de quema, con fotografías de todo, con fotografías satelitales, y por supuesto, esa persona yo no la puedo mantener vinculada al proceso cuando tengo todos los elementos que me indican
que no le puedo atribuir responsabilidad de carácter penal. Los otros 6 imputados, todos han dado su versión de la ajenidad a el hecho de incendio concretamente. Muchos de ellos han presentado documentación que tiene que ver con usurpaciones, intrusiones en sus tierras y denuncias que han hecho en su oportunidad contra estas personas. En la mayoría de los casos se trata, o en todos los casos, se trata de personas que no hacen una explotación ganadera en la isla, de donde se sigue que el principal elemento de pesquisa, que es para la obtención de pastura nueva para la alimentación del ganado, no aparecería. De todos modos, hay, creo que, 14 imputados más. Estos 14 imputados aún no, o al menos hasta la fecha de la resolución a la que usted refiere, no habían sido indagados porque los datos obtenidos de sus domicilios no eran correctos, o porque en el caso de 2 señoras se las eximió por el momento de comparecer porque eran personas de avanzada edad y con problemas de salud. Oportunamente se les tomará la indagatoria. El resto estaba en trámite de ubicación. Supongo en estos días los jueces a los que se les ha diferido la toma de la indagatoria. Acá quiero aclarar que el juez titular, antes de excusarse el 31 de julio, dispuso tomar las indagatorias a los imputados domiciliados en extraña jurisdicción por parte de los jueces con competencia en las respectivas jurisdicciones. La mayoría de las indagatorias han sido solicitadas a uno de los jueces federales de Rosario, alguna a jueces federales de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, atento estos domicilios. Estamos a la espera de eso. Mi función, atento a estar delegada la instrucción en la Fiscalía, radica en resolver en la forma más pronta posible la situación procesal de cada uno de los imputados una vez que son indagados. No puedo tomar ninguna medida sin la previa indagatoria. Es de suponer que si han sido individualizadas, si han sido ubicadas estas personas en los próximos días, deberemos tener otra resolución en relación a la situación de estas personas en particular. No sé si me queda alguna pregunta sin contestar, señora senadora. Sí, bueno, con respecto a esto, ¿quién es el fiscal que entiende? Porque tengo entendido que no hay fiscal asignado, que hay un prosecretario que es el que está interviniendo en la causa. Entonces querría conocer esto porque me parece que es muy importante darle impulso a la causa, poder llevar adelante aquellos allanamientos que haya que llevar adelante, porque por supuesto que hay que encontrar quiénes son los responsables, si no, el Estado no tiene recursos ilimitados para poder avanzar respecto de esto, y además tengamos en cuenta que el Estado argentino acaba justamente de ratificarse una ley, que es la del convenio Escazú, que nos pone en un lugar de preservación y de responsabilidad frente al cuidado medioambiental. Esto, para completar la pregunta, le había consultado también lo de reforma judicial, la Secretaría especializada en medio ambiente y bueno, las reglas de actuación de los jueces, que era la otra pregunta que quedaba. Gracias. Sí, el fiscal de la causa es el doctor Carlos García Escalada, que ciertamente es un fiscal subrogante, pero es quien está ejerciendo desde hace ya un tiempo importante la Fiscalía de Victoria y la Fiscalía de Paraná. Tiene las 2 fiscalías a su cargo y como fiscal, sea subrogante o titular, tiene que cumplir con todas sus funciones. Me consta que él está trabajando, es una causa bastante difícil por todos los datos que hay que cruzar. A mí en ningún momento se me pidieron ni allanamientos ni detenciones. Sí le habían pedido detenciones
al juez titular, al doctor Ríos, quien decidió que no iba a ordenar detenciones, sino la citación a prestar indagatoria, como se hace normalmente en situaciones por el estilo. En mi caso, a mí nadie me pidió una detención de ningún imputado, ni me han pedido medidas para trabajar directamente en el terreno, como todas las medidas que he tomado, las he tomado de oficio con base en el artículo 32 de la ley 25675 y en la causa ambiental, donde el juez, por el tipo de causa, tiene un carácter activo, más allá de las peticiones de las partes. En cuanto a qué opino de la reforma judicial, me parece excelente. Santa Fe va a ser una de las provincias que va a tener grandes avances en esta materia. Yo no creo que esto que algunos han concebido como un costo excesivo en momentos difíciles sea tal. Para mí, todo lo que se haga en materia de justicia es una inversión. Tenemos una matriz judicial que data de los años 50, que ha sido emparchada en reiteradas oportunidades, pero la verdad que recién ahora podemos pensar en una reforma en ciernes, por cierto, porque no se agota en el proyecto aprobado por el Senado, sino que se necesitan otro tipo de medidas. Pero en el caso de Rosario, la duplicación de juzgados en Rosario, en Santa Fe, en Venado Tuerto, en Reconquista, la recuperación de Reconquista para que la Cámara Federal de Rosario actúe como alzada, la duplicación en Rafaela y la creación de un nuevo juzgado en San Lorenzo, como así las dos nuevas salas de la Cámara Federal, porque se propone crear una sala más en la ciudad de Rosario con competencia estrictamente penal, de lo que debo suponer que las salas actuales dejarán esa competencia, se dedicarán a todas las otras materias y esta sala actuará en materia penal. Y una sala multifuero en Santa Fe, una sala así, multifuero en Santa Fe, que actuaría como alzada de los juzgados federales de Reconquista y de Rafaela. Creo que es un gran avance. Santa Fe es una de las provincias que próximamente debería poner en marcha el nuevo sistema acusatorio. No solo va a necesitar esto, también va a necesitar una mayor ampliación de los recursos en fiscalías y defensorías, porque supone otro tipo de trabajo el sistema acusatorio. Y en cuanto a las medidas con que deben actuar los jueces, bueno, por supuesto, ¿cómo no puedo estar de acuerdo con denunciar cualquier tipo de presión, ser claros, evitar el lucimiento personal y trabajar para el justiciable, no para las noticias de los medios especializados o no? Creo que necesitamos dedicarnos a resolver, no dedicarnos a hacer docencia. Al que le guste la docencia, tiene las universidades que son el mejor lugar para hacerlo. En mi caso, yo no hago docencia porque no es lo que me interesa realmente. No veo para nada mal que otros lo hagan, pero la docencia en la universidad, en el tribunal, resolver.